Muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy, 10 de junio del 2024. El día de hoy vamos a preparar el cuestionario, que es la forma que ustedes tienen para estudiar hacia el examen parcial, que va a ser la semana del 2 de julio. Exactamente estamos a unos menos de 20 días, más o menos, sí, 20 días prácticamente, eh, para la preparación de este examen. Entonces voy a compartirles pantalla. Denme un segundo. Listo. ¿Me informan si pueden verlo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí tenemos, bueno, un borrador muy sencillo, apenas lo voy a empezar a elaborar, entonces la idea es que entre todos participemos. Entonces, primero que todo, revisemos la programación que se espera para este segundo periodo. Eso no quiere decir que todo vaya a salir, sino que es lo que se supone debería estar. Sabemos que hay eventos, hay cosas que pueden hacer mover estos temas y pues por eso debemos revisarlos. Bueno, entonces para el área, empecemos con la más sencilla que es la de estadística. Por ejemplo, la medida de dispersión fue con lo que comenzamos el periodo y hemos visto, creo que ya dos clases de esto y una virtual, o sea, prácticamente tres. Aquí continuamos con la medida de dispersión, el primer festivo, segundo festivo. Después de que volvamos de estos festivos, o sea, dentro de 8 días, se debería ver medidas de tendencia central y medidas de posición no relativa. Perdón, medidas de posición no central. Y ya este es el primer festivo de julio y a partir de aquí ya pueden ver que comienzan los exámenes. Entonces, prácticamente tenemos uno, dos, tres temas para la medida de dispersión. Pues vamos a revisar el libro para ver qué temas podemos sacar de aquí. Permítame, yo saco aquí aparte estos temas de estadística. A ver, sí, lo iba a repetir. Listo, entonces voy a revisar las páginas correspondientes. Yo manejo el libro que se llama Vamos a aprender. Yo quedé compartírselos, se me ha olvidado compartírselos, pero este libro está en internet, no hay ningún problema. Es libre, es del Ministerio de Educación, entonces pueden buscarlo como Vamos a aprender grado noveno. Y si no, ahorita se los envío por WhatsApp. Bueno, aquí tengo la página 112. Son los mismos ejercicios que hemos venido trabajando, entonces voy a colocar un ejemplo. A ver, eh, podría salir una pregunta como esta. Esta parte salió en la copia que sacamos. Pues, por ejemplo, una pregunta de medidas de dispersión podría ser esta. Dice, en la tabla 429 se registró el número de goles que hicieron dos equipos A y B. Entonces aquí nos muestra la tabla, la parte de arriba es la A, la segunda parte es la B, y dice, calcula el promedio de goles de cada equipo y cuál de ellos es más regular en su desempeño. Entonces recuerden que siempre estas preguntas apuntan a un poquito más de análisis. Entonces, ¿qué significa ser regular y qué significa no ser regular? Regular sería, por ejemplo, que mantengan, por ejemplo, si tienen una puntuación eh, de 24, siempre traten de mantener esa 24, ¿cierto? Eso sería algo regular, o sea, que es recurrente. Y, irregular sería que tiene subidas y bajadas, ¿cierto? Entonces tiene diferentes eh, anotaciones y tiene una variación grande. Entonces esa es la palabra clave, variación. Entonces para poder saber si son desempeños regulares, debes analizar las medidas de dispersión y ver si son pequeñas.
Si estas medidas de dispersión son pequeñas, o sea, quiere decir que están más cerca del promedio y tienen un comportamiento más uniforme, más regular. Entonces, aquí no dice claramente que debes hallar desviación media, ni dice tampoco que debes de hallar eh, varianza, ni coeficiente de variación. Entonces, simplemente tú debes saber ya que debes aplicar eso. Eso. Entonces, esa sería un tipo de pregunta que puede salir ahí porque involucra análisis y no es tan larga, pero tampoco es tan evidente, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar una pregunta de medidas de tendencia central, que esto todavía, bueno, técnicamente no lo hemos visto, pero esto es tema, digamos, repetido de los años pasados. Permítanme acá, 104, 104. Estoy leyendo el libro, no sé si debería compartir la pantalla completa mejor. A ver. eh, Listo, voy a pasarlos al libro. Entonces, este es el libro, como pueden ver, tiene todos los temas de grado noveno, medidas de tendencia central. Bueno, aquí nos muestran algunos gráficos, ¿cierto? Entonces, fíjense, creo que yo les había comentado este tipo de gráficos que no hemos tenido la oportunidad de abordar a profundidad, pero aquí nos dan una muestra más o menos de lo que es una distribución. Entonces puede pasar que la moda sea más pequeña que los otros datos, ¿cierto? Puede que la moda sea más grande que los otros datos o que la moda esté justo en la mitad. Entonces aquí se van generando como este tipo de gráficas. Y bueno, vamos a buscar. Aquí hay variedad de ejercicios, como pueden ver. Listo. Esta sería una pregunta interesante, me parece. Averigua el dato que falta en la siguiente distribución para que la media sea 18. Recordemos que la media es un nombre que se le da al promedio y entonces para poderla resolver debes saber primero que todo cómo encontrar cómo encontrar la media, ¿cierto? Si no sabes la fórmula, pues difícilmente vas a poder encontrar este dato. Entonces he copiado la segunda pregunta y pasemos a la medida de posición no central, página 108. Aquí hay más ejercicios. Les dicen que la medida de posición no central son los cuantiles, cuartiles. ¿Este tema lo han visto, los cuartiles? No, señor. No, listo. Entonces, vamos a tener que abordar ese tema en clase antes del examen. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Calcula la media moda de los datos de cada considera la frecuencia y escribe una conclusión para cada uno. Esto ya lo hemos resuelto en otros ejercicios. Muestra los salarios anuales de los trabajadores, calcula los intervalos en que se encuentran los cuartiles, analiza significativamente. Esta sería demasiado larga para el examen. Busquemos otra. A 1.000 personas de la ciudad se les preguntó cuál es la superficie de la casa o apartamento donde viven. Calcula la frecuencia acumulada en cada caso y calcula en qué intervalo se encuentran los cuartiles. Yo creo que esta es la pregunta adecuada. Entonces, no se preocupen, si no saben este tema, pues naturalmente lo vamos a tener que ver en clase. Entonces, les voy a compartir nuevamente el- la visión del examen de cómo va quedando. A ver, listo. Pues tendríamos hasta el momento tres preguntas. Entonces, lo que haría normalmente sería, por ejemplo, asignar un puntaje a una para que quede ya la calificación organizada. Faltaría, por ejemplo, a ver,
¿Cuál tiene mayor dificultad? Yo creo que la que tiene mayor dificultad es la primera. Entonces, por esta podría dar 2 puntos, por ejemplo. Y de la pregunta 2 podría dar un punto. Y de la tercera podría dar un punto. Con eso ya tienen la escala del 1 hasta el 5. ¿Listo? Y ahorita les comparto este documento. Entonces, ¿tienen alguna inquietud sobre estadística para empezar con el de geometría? No, señor. No, señor. Listo. Entonces, veamos en geometría qué tenemos pendiente o qué tenemos para este periodo. Para este periodo tenemos segmentos proporcionales, que es el tema que estuvimos trabajando con las sombras, la circunferencia, que fue lo que vimos en la clase pasada. Como pueden ver, vamos atrasados con una clase. Tenemos posiciones de una recta y una circunferencia. No, 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 perdón. La circunferencia sí lo vimos la clase antepasada. Y la anterior vimos, sí, las posiciones relativas de las circunferencias, que hablamos de que podía estar un elemento dentro de la circunferencia, sobre la circunferencia o por fuera de la circunferencia. Eh, para este martes, estaba programado el Día del Estudiante. No sé si eh, todavía siga programado para ese día. Se supone que ese día deberíamos ver concepto de una función, funciones crecientes y decrecientes, función lineal y afín y representación gráfica. Vamos a copiar estos temas para organizar las preguntas. Acá en la parte de geometría, voy a borrar aquí las fechas. Yo creo que en esta parte de geometría es la que vamos a ver más afectada por el tema del tiempo. Entonces, yo pensaría que el último tema no va a alcanzar a entrar en este parcial. Entonces, vamos a dejarlo hasta funciones crecientes y decrecientes, contando con que posiblemente va a haber un evento esta semana. Y bueno, entonces nos quedaría segmentos proporcionales, circunferencia, posiciones de una recta y una circunferencia, concepto de una función y funciones crecientes y decrecientes. Vamos a ver, página 42. Que nos muestran algunos ejemplos, explicaciones, ¿cierto? Aquí ya lo muestran con cuadrados. Listo. A ver, dice, compara las medidas de los segmentos correspondientes en los triángulos. Indica si los segmentos comparados son proporcionales y justifica tu respuesta. Bueno, esta aplica los conceptos. Decida cuáles de las siguientes igualdades son ciertas y por qué. Bueno, se supone que una igualdad es cierta cuando, por ejemplo, el mismo número que multiplica arriba, multiplica en la parte de abajo. O si está dividiendo, pues divide arriba y divide abajo en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, la A, aquí podemos ver eh, 2 a 8, para que 2 se convierta en 8 tiene que multiplicarse por 4. Y entonces, si esta proporción es correcta, entonces el 4 también debería estar multiplicado abajo. Sería 5 por 4, 20. Entonces, esta sí es una proporción correcta, pero está demasiado sencillo. Entonces, vamos a buscar otro ejemplo. Resuelve los siguientes problemas. Averigua cuáles son las medidas de una hoja, tamaño carta, cuáles son datos. Bueno, este requiere tener cierta información externa. Si las medidas de los lados de un triángulo rectángulo están a razón de 4 séptimos, se duplican, ¿cómo varía el perímetro original con respecto al del nuevo triángulo? Haz una representación gráfica que apoye tu respuesta. Esta está interesante. ¿Qué opina? ¿La metemos o no la metemos? Bueno, el silencio, supongo que es un sí.
Se metamos esa pregunta. Yo diría Pero que sí, también la profe. puedes como explicar, profe. Claro que sí. Ok, vale. Esperaba su manifestación. Eh, sí, está un poquito difícil, pero más que todo por las palabras que uso. No tanto por el hecho de cómo se resuelve, sino las palabras que uso. Entonces, de pronto, permítanme acá un momento, me devuelvo a la otra pantalla. Esto de hacer transmisiones en vivos tiene cierta parte de ciencia en sí. A ver, bueno, ahí están viendo ya, sí, el Word. Bueno, la palabra aquí que puede de pronto causar más confusión o estrés es la palabra razón. Entonces, razón quiere decir una proporción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si los lados están a razón de 4 a 7, eh, quiere decir que un triángulo, vamos a ir con un triangulito acá. Ilustración. es- Un triángulo rectángulo necesito. Este es un triángulo rectángulo. Y espacio. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, este triángulo mide 4 por este lado, ¿cierto? Y por abajo mediría 7. Eso es una proporción de 4 a 7. Entonces, si ven que en palabras se escucha muy complicado, pero a la hora de la verdad no es que sea demasiado complejo. Entonces, ¿qué pasa? Se van a duplicar. Entonces, pues que esta medida, que originalmente era 4 se va a duplicar, implica que se va a volver 8. Duplicar es multiplicar por 2. Y la parte de abajo, 7 el doble sería 14, ¿cierto? Entonces voy a dibujar un poquito más pequeño para que se note como más el cambio. A ver, así tal vez. Entonces, duplica. Entonces, este lado ahora sería 8, este lado ahorita sería 14. Y el triángulo, pues, lógicamente más grande. A ver, así tal vez. Bueno, está un poquito desproporcionado, pero ahora la idea es que comprendamos que todo el cambio que se le hace. Imagínense que lo estiraron, ¿cierto? Tal cual como lo acabo de hacer en la pantalla. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo varía el perímetro original con respecto a un nuevo triángulo? Entonces, para yo poder calcular el cambio del perímetro, pues tengo que encontrarlo primero que todo. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que hay una medida que se desconoce y esa medida viene a ser la hipotenusa. Vamos a ver si aquí la puedo representar. Esta hipotenusa. Otra palabra que causa mucho estrés, pero no es mayor cosa, simplemente es conocer la fórmula, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la hipotenusa para el primero. Entonces, sabemos que hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos, o sea, 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, simplemente debo elevar esta cantidad que tenía. 4 al cuadrado sería 16, 7 al cuadrado sería 49. Recuerden que no es multiplicar por 2 sino elevar, o sea, 4 por 4 y 7 por 7, por eso me dan estos valores. Y esto viene siendo la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Y ahora pues sumo 16 más 49, esto sería 55, 65, es 65 y ahora saco raíz a ambos lados. Entonces, h es igual a raíz, espera un segundo, a ver, insertar estructura radical aquí. A ver, yo no sé, amiga, la calculadora. En este caso sí, en este examen sí voy a permitir el uso de calculadora. Debido a que pues es un examen más de análisis, me interesa más es que sepan llegar a la solución. Entonces dice que es 8,06. No dice qué tipo de medida, pueden ser centímetros, milímetros, no se sabe.
Entonces, en total, el perímetro sería la suma de los lados, o sea, 4 por un lado, 7 por el otro lado y 8,06 por el otro lado. Entonces, 4 más 7 sería 11, 11 y 8 sería 19,06. 19.06. Muy bien, si están atentos. Yo seguí solo porque me imaginé que de pronto estaban desayunando. Entonces, por eso no les seguí preguntando. Pero si quieren participar, pueden hacerlo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Se supone, para yo evitarme todo este cálculo otra vez, que si yo duplico un lado, ¿cierto? Automáticamente el otro también se va a duplicar. Viene de la misma lógica del teorema de Tales que habíamos visto, ¿cierto? Entonces, simplemente para no tener que hacer todo este cálculo otra vez, pues yo cojo y duplico esta medida, que sería, perdón, esta medida aquí, 8,06, ¿cierto? Entonces, 8,06 multiplicado por 2, ese es un poco, multiplicado por 2 sería 16,12. De todas maneras, venga, yo lo verifico porque ayer, perdón, el sábado con la clase de séptimo, se me fue un cero de más y tuvimos que hacer una corrección. Bueno, vamos a ver. 8 al cuadrado sería 64. 14 al cuadrado, 196. Perdónenme aquí, vamos. 14 por 14, 196 más. 260 en total. Y ahora raíz cuadrada, 16,12. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el perímetro? Pues yo sumo estos datos, ¿cierto? Perdón ahí las tildes, pero es un poquito complicado con el teclado de las ecuaciones. Y 16,12. Da 38.12. Súper. Entonces, se duplicó la medida, el perímetro. Sí. Recordemos que el perímetro uno era 19,6 y el segundo perímetro fue 38,12. Si nosotros dividimos estos dos, nos da 2. 38,12 dividido 19,6 nos da 2. Ah, No. 19,06. Ah, Aquí se me fue otra vez el cero. ah, da 2. Vale, muy bien. Entonces quiere decir que también se duplica. Recuerden que el 2 equivale a duplicar. Entonces la conclusión final es que al, a ver, para elaborarla bien, ¿cómo sería el perímetro también se duplica. Entonces la respuesta sería, al duplicar los lados, el perímetro también se duplica. ¿Vale? Entonces, ¿les pareció difícil? No. No. Vale, bueno. Para una persona que de pronto no vea este video, de pronto sí le va a resultar un poquito difícil, ¿cierto? Pero es cuestión de Profe, hacer. ¿será que eso lo pueden mandar en PDF? Claro que sí, yo les comparto este PDF y este video también va a quedar guardado. A ver cuánto tiempo nos queda, no me dice. Debe quedarnos por ahí unos 10 minutos. Pues esta es una pregunta interesante. Entonces, bueno, sería la primera de segmentos proporcionales. Vamos con una pregunta de circunferencia. Voy a volver al libro. A ver, aquí.
Circunferencia, página 44. Nos muestran un ejemplo con la Tierra, los elementos de la circunferencia. Eso fue lo que hicimos en la evaluación, en el quiz. Y luego pasamos a esta parte, que es la última parte que vimos. Aquí hay algunas propiedades que no hemos alcanzado a ver por cuestión de tiempo. Y listo. Bueno, podríamos colocar, por ejemplo, un ejercicio como este. Ustedes saben que generalmente yo los hago más complejos, pero este sería un ejemplo de lo que puede salir. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia de la figura 234? ¿Cuál es la medida del radio y cuál es la medida del diámetro? Eso te implica conocer los elementos y relacionar los elementos de la circunferencia con los elementos del cuadrado. Voy a colocarla acá. Entonces, con eso ya quedarían evaluados los dos temas de las dos últimas clases. Y entrarían los dos temas nuevos, que esos son los que vamos a ver esta semana, si Dios permite. En la página 138, concepto de una función. Y bueno, entonces, este tema es muy interesante, muy interesante. Eh, lo ven en prácticamente todas las áreas, desde sociales hasta biología, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, no recuerdo si, me parece que ustedes alcanzaron a ver un pedacito el año pasado. Bueno, eh, como este es un tema que apenas estamos empezando a ver, yo diría que empezaría por una pregunta sencilla. A ver, podría ser una de este estilo, tal vez. Entonces, no se preocupen que como este tema lo vamos a empezar a ver, pues naturalmente todavía no lo conocen. Entonces escogí este segundo para el cuestionario y fíjense que es muy parecido al tema que estamos viendo en álgebra, que son analizar las ecuaciones, ¿cierto? Cómo se escriben en palabras del lenguaje natural y cómo se traducen en el lenguaje matemático, ¿cierto? En lenguaje algebraico. Entonces, debes fortalecer mucho la parte de la comunicación en álgebra para aplicarla a esta parte de geometría. ¿Listo? Entonces, pero no se preocupen que esta parte a mí personalmente disfruto mucho de enseñarla porque a- entra a apoyar con formas gráficas lo que nosotros ya sabemos de forma abstracta en algo. Entonces, es visual y puedes usar colores, puedes usar figuras, es muy, muy chévere. Entonces, bueno, este lo vamos a ver más adelante. Y por último, sería funciones crecientes y decrecientes. Fíjense que aquí hay algunas aproximaciones de cómo, de las aplicaciones que tienen. Aquí podemos dar un pequeño vistazo a lo que va a ser trigonometría más adelante, pero no se preocupen, eso todavía no va a ingresar. Y a ver, crecientes y decrecientes. Podría ser una de este tipo.
A ver, podría ser similar a esto. Dice, observa las gráficas y luego indica si son crecientes o decrecientes. Entonces, como les decía, esta es una representación gráfica de una situación de la vida o una aplicación de un problema o algo así. Puede ser que el problema diga que hay un objeto que está retrocediendo, que está bajando. Aquí podremos ver, por ejemplo, una partícula que tiene un comportamiento y luego a partir de cierto momento comienza a regresar, ¿cierto? O acá tenemos un comportamiento de una función que se llama impar. Bueno, toda esa definición la vamos a ver luego, pero lo importante es que tú sepas, por ejemplo, esta línea nosotros la leemos de izquierda a derecha, así como nosotros leemos el texto. Por ejemplo, nosotros comenzamos aquí a leer el texto desde la O y terminamos acá en esta coma. Asimismo, nosotros leemos las gráficas de izquierda a derecha. Entonces, partiendo desde la izquierda, esta gráfica podríamos decir que va hacia abajo, porque no es lo mismo verla de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? Entonces siempre nosotros comenzamos por el lado izquierdo y observamos el comportamiento. Entonces, según este comportamiento, la función A iría decreciendo, o sea, va hacia abajo. En la función B podemos ver que si nosotros comenzamos por la izquierda, o sea, por esta parte de aquí, la función iría subiendo, o sea, es creciente. Luego llega un punto como que se estanca y luego comienza a subir nuevamente. Y acá en esta función, por ejemplo, tiene un lado que es decreciente, un lado que baja y otro lado que sube, o sea que es creciente. Entonces aquí el estudiante debería decir, esta función tiene un comportamiento decreciente hasta este punto y luego a partir de este punto comienza a crecer nuevamente. Entonces voy a tomar este ejercicio para la pregunta final de geometría. Y bueno, de esta manera ya completo esta parte del examen. Entonces les voy a compartir el documento. Entonces, la parte de geometría quedaría de esta manera. Sería aquí con este ejemplo de este ejercicio de los elementos proporcionales. Luego pasaría a los elementos de la circunferencia y cómo se relaciona eso con la forma que está afuera. Una pregunta de cómo se construyen las funciones y luego analizar gráficas de funciones. Ahí ya está completa esa parte del ejercicio. Entonces siempre me dicen que geometría les parece muy duro. Depende. Tal vez le he tirado muy difícil. Pues algunas. Vale, entonces tengan en cuenta que estas preguntas naturalmente no van a ser las mismas del examen. Probablemente cambie algún elemento, algún número, pero ya con esto es una gran ayuda para que puedan repasar. La idea es que geometría se vuelva un área de las más, en las que tengan más fortaleza, porque de ahí ustedes pueden tener muchísimas aplicaciones hacia lo que es física, inclusive hacia química. Si ya luego van a estudiar ingeniería, esta parte les va a servir muchísimo, porque luego más adelante vienen otras materias que se llaman álgebra lineal, que no es esta misma álgebra, sino que es álgebra aplicada a las funciones, es geometría analítica, con lo que ve en cálculo. Entonces, toda esta parte, si usted comprende bien esta parte, que como vieron en el ejemplo del triángulo, parece difícil, pero en realidad lo que nos enreda a nosotros es el lenguaje. Entonces, si nosotros sabemos traducir el lenguaje, vamos a tener ya una fortaleza muy grande frente a estos ejercicios. Eso, muchachos, no los aburro más con estas pláticas. Hoy lunes festivo. Ya me quedan 2 minutos para hacer el examen de álgebra, entonces voy a ser muy conciso porque digamos que es una parte de nivelación. Entonces vamos a bajar aquí.
Se supone, se supone que deberíamos ir por aquí, que es los productos notables. Pero es claro que esta parte, por lo menos de álgebra, sí nos estamos quedando porque hemos dedicado mucho tiempo a lo que fue la charla anterior que les di que se extendió demasiado y no hemos fortalecido, y al proyecto que estamos haciendo, entonces no hemos tenido tiempo de profundizar. Entonces vamos a centrarnos más que todo en ecuaciones y productos notables. Yo creo que el teorema del residuo no lo vamos a alcanzar a ingresar acá. Entonces vamos a llegar hasta productos notables y descomposición factorial. Permítame acá un momento. Vamos a ir al ejercicio, a la página, ¿esta cuál sería? Aquí no la coloqué. A ver, opciones. A ver. Dice muchachos, no la encuentro en este libro, voy a tener que buscarla en el Baldor. Y ya me informan que queda un minuto. Entonces, ya les comparto este documento de lo que va a ser geometría y estadística. Y luego, en clase, esperemos que podamos verla esta semana, hacemos el cuestionario de álgebra, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, Bueno, señor. muchas Bueno, gracias por profe. asistir. Feliz resto de día, que disfruten mucho. Gracias, profe, igual. Gracias, igual. Igualmente, profe. Chaito.